tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Enfoque Segovia, miércoles 26 de marzo. Hoy hablamos de educación en este espacio que vamos a compartir con ustedes en la próxima hora. Por eso está con nosotros esta noche el director provincial de Educación, Diego del Pozo. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Y para hablar con Diego del Pozo en este programa también nos acompaña, como es habitual, Patricia Martín de Vive Radio en la 8 Segovia. Patricia, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Y por el día de Segovia está Marcelo Galindo. Marcelo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues comenzamos hablando de la campaña de matriculación que está abierta hasta el próximo día 31. ¿Qué tal marcha esa campaña? Bueno, pues estamos en plena campaña de admisión, como ya has dicho, empezó el día 14, termina el 31 de este mes y es la primera vez que esta campaña de admisión ocupa todos los niveles educativos, desde el 0 hasta los 18 años, puesto que la enseñanza de 0-3 ya está totalmente implantada en Segovia y en Castilla y León. ¿Y cuántas son las plazas que se ofertan? Ahora mismo tenemos cerca de 25.000 plazas para todos los estudiantes de la provincia. En concreto, para los de 0-3, si era lo que me preguntabas, tenemos 1.300 plazas. ¿Suficientes? Porque de 0 a 3 años sabemos que hay mucha demanda que no siempre se ve atendida. Suficientes. Tenemos un exceso de plazas en relación al número de alumnos en torno a 400. Es verdad que ha sido un proceso el que se ha llevado a cabo bastante complejo. Yo creo que ha sido un éxito de comunidad, donde se ha tenido que conjugar la iniciativa privada que ya existía, la iniciativa municipal que tenían muchos ayuntamientos a través del programa Crecemos, y en aquellas zonas donde no llegaba ni la una ni la otra hemos tenido que abrir unidades en los colegios públicos para llegar al conjunto del territorio. ¿Pero no todos los colegios públicos ofrecen esta posibilidad? No. En aquellas zonas donde la demanda está bien atendida por esas otras ofertas, no es necesario abrir unidades en los colegios públicos, y en aquellos casos donde eso no ocurre, sí que aumentamos el número de plazas abriendo unidades en los colegios públicos, como ha pasado este año, por ejemplo, en Cabezuela o en Santa María. ¿Y no debería ser al revés, que lo que no puede cubrir la escuela privada lo aporte, perdón, la escuela pública lo aporte la iniciativa privada? A la hora de implantar este servicio hay que tener en cuenta que con anterioridad a la implantación existen una serie de infraestructuras que yo creo que también hay que respetar. Es decir, aquellas personas que han tenido la iniciativa de poner un centro privado, lo que no podemos es a partir del dinero público arrinconarle, ¿no? Por tanto, había que conjugar esas tres cuestiones, y yo creo que se ha hecho de manera notable, puesto que tenemos un 60% más o menos de plazas públicas frente a las 40% de plazas concertadas. ¿Hay un aumento respecto al año pasado de plazas? Es decir, ¿se suman más colegios? En el 0-3. Sí, pero sobre todo de 0 a 1, a los más chiquitines, que fueron los últimos en incorporarse. En relación al curso pasado, vamos a abrir 5 unidades más, 4 en colegios, en San José, en Eresma, Fray Juan y en el Colegio de Reyes Católicos de Turégano, y además el Ayuntamiento de Berniz de Porreros va a abrir un centro completo. Llama mucho la atención lo de los niños de 0 a 1 año en ese enseñanza formal, ¿no? Una enseñanza ya reglada. Han sido los últimos, como decíamos, en incorporarse. ¿Cómo han sido estos meses y cuál es un poco lo que se realiza en esos centros, quizá para conocimiento de los espectadores? En la enseñanza de 0-3 y más concretamente la de 0-1 sí que teníamos cierta incertidumbre, puesto que las madres y los padres, una vez que tienen el niño, disfrutan de una serie de permisos que no sabíamos hasta qué punto iban a hacer uso del propio servicio. La realidad es que finalmente las plazas se han cubierto y el nivel de satisfacción de los padres es importante. Tanto los centros concertados como los centros públicos, ya sea de ayuntamientos o sean de la propia consejería, han tenido que hacer un esfuerzo muy importante de adaptación en principio de espacios, pues desde los servicios, las cunas, las gandulitas, los comedores, es decir, todas esas infraestructuras. Y yo creo que se ha hecho de manera ejemplar. Hay que tener en cuenta que hay comunidades que todavía esto no lo tienen implantado, que lo están implantando. En Castilla y León ya tenemos implantado el conjunto del programa de 0-3, y yo creo que es algo que hay que destacar, porque supone, por un lado, aspectos vinculados al tema de la conciliación, que es fundamental.
Por otro lado, fija también población, puesto que lo llevamos al conjunto de la provincia, también a la zona rural. Permite también el que los niños desde muy pequeños, prácticamente desde el nacimiento, se incorporen al ámbito educativo, lo cual es también bastante positivo. Y supone un ahorro para las familias de casi 2.000 euros, que yo creo que es importante también destacarlo. En este ámbito de la campaña de matriculación se están desarrollando iniciativas también en apoyo o en defensa de la escuela pública, que animan a esa matriculación en los centros públicos. Yo no sé si estas campañas tienen como objetivo favorecer la escuela pública o tienen en contraposición un poco también de tirar un poco por tierra la labor de la escuela privada. Yo no sé, eso es una opinión personal que tengo, que a veces este tipo de campañas se plantean más contra que a favor de. Yo no sé si en ese sentido desde la dirección provincial se considera que son positivas y que pueden hacer bien para favorecer la matriculación. Bueno, yo soy el director provincial de educación, de toda la educación, de la pública y de la concertada. Y yo creo que la mejor campaña que hacen los centros la hacen en el día a día. Es decir, cuando ellos publican en sus redes sociales o en los medios de comunicación lo que hacen los centros, es la mejor campaña que cualquier centro puede hacer. Y yo creo que en todos los centros se trabaja mucho y se trabaja bien. Y no es competencia entre unos y otros. Yo creo que la educación de Castilla y León es la mejor educación de España y no es casualidad, y lo es tanto por los colegios públicos como por los colegios concertados. En esa campaña precisamente por la escuela pública, en la que, como decía Marcelo, pues están involucrados diferentes, sobre todo sindicatos o formaciones políticas, Izquierda Unida denunciaba que no se dejaba hacer publicidad, colocar los carteles sobre esta campaña de la escuela pública, no se dejaba colocarlos en los centros y que de esta manera lo que se quería era beneficiar a la concertada. Bueno, los centros educativos, y la indicación que se ha dado a los directores es la siguiente: son instituciones, y como instituciones tienen que mantener una neutralidad en cualquier proceso, y en el proceso de admisión lo es. Lo que se ha dicho a los directores es que habiliten un espacio en un lugar importante, céntrico, visible del centro, para que las asociaciones de padres, las asociaciones de estudiantes o los sindicatos coloquen la cartelería o la información que consideren, no solo en el proceso de admisión, en cualquier otro proceso. Yo creo que llenar las ventanas de carteles o las vallas o los patios no creo que beneficien nada ni al propio centro ni a la imagen del propio centro. Y en segundo lugar, también se ha dado la indicación a los directores que en las páginas web de los centros y en las redes sociales de los centros se cuelgue la información oficial que llega de la consejería. Se habla también mucho durante este tiempo de la campaña de matriculación, la campaña de admisión, porque es como una prematrícula, ¿no? Por así explicarlo. Las jornadas de puertas abiertas también suelen funcionar, es decir, invitar a las familias a que tengan un conocimiento pleno de cómo es el centro en el que quieren matricular a sus hijos. ¿Esto sigue adelante? Sigue adelante. Todos los centros, o muchos centros, aprovechan estos días para hacer esa jornada de puertas abiertas, que lo que hacen es mostrar aquellos elementos en los que destacan, aquellas virtudes que tienen, para en definitiva captar el mayor número de alumnos posibles. No sé, Marcelo, si... Sí, por abundar en el tema de la matriculación, yo no sé si se está notando en los últimos años y estadísticamente esa bajada en la población, y en qué medida puede afectar pues sobre todo a las zonas rurales. Yo no sé si para el año que viene se prevé algún tipo de reestructuración en la provincia en cuanto a plazas. Es verdad que el problema de la natalidad es un problema no solo de Segovia, ni de Castilla y León, ni de España, sino un problema de todos los países desarrollados, de todo el viejo continente, que habrá que afrontar desde políticas muy diversas. La educativa es una de ellas. En Segovia, por suerte, en los 2 últimos años hemos tenido un incremento. El último curso, o sea, el presente curso escolar, hemos tenido un incremento de alumnos en torno al 1,5%. Que puede ser poco o puede parecer poco, pero en estos tiempos que corren siempre es mejor un 1,5 que un -2, ¿no? También es cierto que el esfuerzo que hace Castilla y León, la Consejería de Educación, en materia educativa es importante, con el mantenimiento de centros abiertos con tan solo 3 alumnos. Estamos en una comunidad autónoma
muy grande, muy extensa, con los servicios muy dispersos. Eso supone un coste que hay que reconocer, pero el esfuerzo que se hace por mantener la escuela abierta, porque creemos desde la consejería que el corazón de un pueblo es una escuela. Cuando se cierra una escuela, algo no va bien en el pueblo. Precisamente para fijar población lo que hay que tener es servicios públicos y el colegio es esencial. Así es, por eso, como he dicho antes, Castilla y León es de las pocas comunidades autónomas que con tan solo 3 alumnos mantiene los centros abiertos. Cuando uno se compara con otras comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid son 100 kilómetros a la redonda, son núcleos de miles de personas. En el caso de Castilla y León, y en Segovia en particular, estamos hablando, salvo la zona de la capital, el Alfoz y algún pueblo un poquito más grande, de pueblos muy pequeños con un número de alumnos muy reducido, pero mientras podamos tenemos que intentar mantener las escuelas abiertas. Estamos hablando de un territorio, además el de la provincia de Segovia, en el que la escuela pública tiene una mayor presencia, ¿no? Ha hablado de la Comunidad de Madrid, claro, no es comparable, allí viven millones de personas, pero lo cierto es que allí la escuela concertada sí tiene una presencia mucho mayor. Aquí en Segovia hay escuela concertada, pero la presencia de la pública es mucho mayor. Totalmente, es decir, la escuela concertada se centra básicamente en lo que es la provincia de Segovia, y en la media de Castilla y León estamos por debajo de la media en el número de centros y de plazas concertadas. Sí, estamos hablando de plazas de alumnos y de matriculación, pero me gustaría introducir un nuevo vector en esta conversación, que es el tema del profesorado, las plantillas de profesorado. Hay veces que los colegios o los centros, sobre todo en secundaria, se surgen problemas a la hora de cubrir plazas o cursos que empiezan con un mes de retraso con respecto porque no se ha cubierto las plazas de profesorado. ¿Cómo está en este momento la situación? Y bueno, ¿cómo se puede paliar ese tipo de problemas? Bueno, el nivel de excelencia que tenemos en Castilla y León se debe a muchos factores, y uno de ellos, o uno fundamental, es el profesorado que tenemos. Tenemos una educación de primera, porque tenemos unos profesores y unos equipos directivos de primera. Estamos hablando en la enseñanza pública de unos 2.700, casi 2.800 docentes, que es un número bastante importante. Y los docentes en Castilla y León yo creo que tienen un trato bastante favorable en relación con otras comunidades autónomas. Se ha firmado recientemente un pacto con los sindicatos para reducir las horas lectivas, para reducir las ratios. Se está buscando bajar también la interinidad en el profesorado mediante la convocatoria de oposiciones. El año pasado tuvimos oposiciones en primaria y en secundaria. Este año volvemos a tener oposiciones en primaria y en secundaria con el fin de bajar esa cuestión. Tenemos una formación de profesorado que es la envidia del resto de España. Para que os hagáis una idea, la enseñanza, la formación del profesorado en Castilla y León y en Segovia está en 70-72 horas por año y curso, mientras que en el resto de España la media es de 42. Es decir, todo eso confluye en tener ese profesorado, como digo, mimado, porque yo creo que el mimar a los recursos humanos es fundamental. Y en relación con lo que me estabas preguntando, es cierto que hay ciertas especialidades donde es muy complicado encontrar profesionales, es decir, en el ámbito, por ejemplo, de la informática, de las matemáticas, encontrar a un docente que quiera ir a una zona rural a media jornada es muy complicado. De momento lo estamos consiguiendo, pero sí que es cierto que a veces con muchas dificultades. Fíjese, me ha leído el pensamiento, porque precisamente estaba pensando yo en esas plazas en la sanidad que no se cubren, porque es difícil encontrar profesionales en determinadas especialidades y además que quieran cubrir determinadas plazas. Entonces, en la enseñanza también se tiene este problema, ¿y cómo se va solventando? En la enseñanza tenemos problemas en algunas especialidades. Hay especialidades, por ejemplo la mía, que es Geografía e Historia, donde las listas de interinos son muy abundantes, pero hay otras, como he dicho antes, de matemáticas, de tecnología, de informática, donde la empresa privada demanda muchos profesionales y además paga mucho mejor que puede pagar la enseñanza pública en este caso. Y como digo, el conseguir, según están también todo el tema de los alquileres y demás, una media jornada, por ejemplo en Ayllón, que tuvimos algunos problemas para encontrar profesor de informática el año pasado, pues es relativamente complicado. Hay
nos comentaban los sindicatos que se está produciendo un gran relevo generacional en el mundo de la educación. Se están jubilando muchos profesores, muchos maestros y profesores que pertenecen a la generación del baby boom, y están llegando más gente joven con ilusión, con ganas, porque sigue siendo atractivo ser tanto maestro en primaria como profesor en secundaria. Se están jubilando nuestros maestros y nuestros profesores y están llegando los de nuestra edad, y esto es así y debe ser así de natural. Yo creo que el ámbito de la enseñanza, el ámbito de la función pública en general, sigue siendo atractivo. No es menos cierto que hay ciertas especialidades, y vuelvo a repetir, donde la oferta privada pues es mucho más interesante, y con eso también tenemos que luchar. ¿Y en ese sentido se podrían poner en marcha algún tipo de políticas de incentivos o es inabarcable? Habrá que ver cómo se puede fomentar o atraer ese tipo de especialidades donde tenemos un menor número de docentes en listas para hacer suplencias, y habrá que ver qué camino se toma. Uno, por ejemplo, puede ser cuestiones salariales, pero habrá que ver y analizar con los sindicatos cómo se puede abordar esa cuestión. Hablando de infraestructuras, que es un tema que suele preocupar y ocupar a la ciudadanía. Ya sabe usted, perdona Marcelo, la infraestructura que va a salir. Efectivamente. Toca sí creo o que sí. Creo que efectivamente, le quería. Perdona Marcelo, sí. Evidentemente es así porque el Instituto de San Lorenzo está en este momento en la mente de todos los segovianos, que ven que esa obra no avanza, o que avanza a un ritmo mucho más lento del que todos deseamos. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? ¿Vamos a ver trabajar máquinas próximamente? Vamos a verlo, hay que tener confianza, pero es importante entender que la Consejería de Educación es una consejería inversora. Nosotros en todos los aspectos, también en las obras, hemos hablado antes de la admisión, podemos hablar de las plantillas también. Estamos preparando ya el curso que viene, es decir, estamos en el final del mes de marzo, pero nosotros ya tenemos la visión o la mirada puesta en el mes de septiembre. Y en el caso de las obras pasa algo similar. Por hacer un resumen, nosotros realizamos a lo largo del año fundamentalmente las obras en el verano, que es cuando no tenemos a los alumnos. Hay obras que por su envergadura lógicamente superan esos meses. Tenemos por un lado las obras llamadas RMS, remodelación y sustitución, que se desarrollan en colegios e institutos a lo largo de todo esos meses de verano. Tenemos también un convenio con Diputación de 300.000 euros para el arreglo de desperfectos o pequeñas obras en los colegios que han ocupado en este curso escolar, en este pasado verano, a 26 colegios de la provincia. Tenemos también todas las obras que hemos tenido que hacer para implantar el 0,3 en los diferentes colegios de la provincia. Y tenemos también obras de eficiencia energética, la del María Zambrano del Espinar, que hemos finalizado, y la del Andrés Laguna, donde hemos finalizado la primera fase. Este verano pasado hemos finalizado la segunda fase, y para estos próximos meses vamos a empezar la tercera y última fase, que va a centrarse en el auditorio, en el salón de actos, con una inversión de más de 800.000 euros, ¿vale? Conocemos también obras que se van a desarrollar en los próximos meses. Por ejemplo, el último jueves en el Consejo de Gobierno se aprobó el proyecto de obra de la envolvente del Instituto María Moliner. Y respecto al Instituto de San Lorenzo, que no me quería ir por los cerros de Úbeda, hay que decir que el Instituto de San Lorenzo es un proyecto que lleva arrastrándose varios años, más de 20 años, ¿no? Es un proyecto que nace con una serie de dificultades. En primer lugar, la parcela. La parcela que la cedió el ayuntamiento en su momento es una parcela donde, una vez que se inician las obras, se encuentran aguas subterráneas, se encuentran bolos de granito, se encuentran un colector del ayuntamiento que nadie sabía que pasaba por allí. Bueno, son circunstancias que obligan a una modificación del proyecto. La obra se adjudica hasta 2 veces a 2 empresas distintas que abandonan el proyecto por circunstancias, llámalas X. Yo entiendo que a nivel de calle es muy complejo entender que una empresa se vaya y no podamos dársela a otra en cuestión de 15 días o de un mes, pero la adjudicación pública no funciona así, es garantista, sobre todo con las empresas adjudicatarias. Hay unos plazos enormes que hay que cumplir, un montón de papeleo que hay que ejecutar, y hay que ir con pie de plomo, porque cualquier paso en falso vuelve a la casilla de salida. ¿De acuerdo? Después de estos periplos,
donde el Instituto de San Lorenzo salía licitado en dos partes, por un lado el edificio de formación profesional y por otro lado el edificio de la ESO y bachillerato. Se decide, yo creo que de manera inteligente por parte de la Consejería, fusionar el proyecto en un solo proyecto por un importe de 27 millones y pico de euros, que es una cantidad lo suficientemente atractiva como para que una empresa lo suficientemente solvente pueda hacerse cargo de esa obra. Actualmente se está redactando el proyecto, se va a licitar a final seguramente de este 2025 y por tanto con el año nuevo yo creo que podremos ver definitivamente el inicio o la continuación de esas obras del Instituto de San Lorenzo en una evolución, digamos, conjunta, y en unos meses más pues veremos terminada la obra. Yo creo que lo importante es el compromiso que tiene la Consejería con el Instituto de San Lorenzo, con el barrio de San Lorenzo, con la ciudad de Segovia, y que a pesar de todas estas dificultades, que son muchas, yo creo que el Instituto saldrá adelante y Segovia tendrá un nuevo instituto más pronto que tarde. Abordarlo de forma conjunta acorta plazos respecto a la posibilidad de haber licitado el edificio de secundaria, que es lo que estaba previsto y el que no tenía problemas, a la espera de modificar cambiar o adaptar el proyecto para licitar el otro, el de formación. Yo creo que no es tanto de acortar plazos como que al fusionar en un solo proyecto no tienes que licitar dos veces dos proyectos distintos que puedes tener dificultades o en uno o en otro o en los dos. Y yo creo que también hace mucho más atractivo la oferta para que una empresa lo suficientemente grande y solvente pueda hacerse cargo de una obra de más de 27 millones de euros. Decimos entonces 2026 para haberlo adjudicado o para haber empezado. Final de este año, esa es la intención. Se podrá adjudicar la obra y una vez que se adjudique pues podrán empezar esa construcción o esa continuación de la construcción. Bueno, Marcelo, nos apuntamos la fecha, porque cuando estuvo aquí Raquel Alonso, la delegada territorial de la Junta, le dijimos que si se imaginaba ser ella la delegada que inaugurara ese instituto. ¿Usted se imagina ir a estrenarlo como director provincial? Porque, yo, claro, estamos hablando, usted ha dicho 20 años, pero son más. Pueden ser más. Yo con otros 20 años más estoy jubilado. Pero yo confío y espero que el Instituto de San Lorenzo sea una realidad más pronto que tarde, esté yo de director provincial o no. Y les da miedo porque ya hay un edificio, claro, hay una parte ya construida. ¿Qué se va a hacer con ello? ¿Se va a poder aprovechar? ¿No? Hay que esperar a que entre la empresa lo vea ya el informe, porque claro, volvemos a tener ese miedo a que aquello, tal y como viene los inviernos, los veranos, bueno, pues no esté suficientemente bien consolidado. La esencia del proyecto es la misma. O sea, lo que se hace es fusionar los dos proyectos en uno básicamente, y por tanto aquella parte que es muy pequeña, que está construida, se puede reutilizar. Porque si os acordáis, tuvimos que derruir una serie de pilares porque el hormigón con el que estaba hecho estaba contaminado y por tanto no tenía utilidad. ¿A quién va a dar servicio este instituto? Eso es empezar a casa por el tejado. Bueno, pero bueno, es que si lo tenemos ahí ya. Una vez que empiece, que el instituto esté finalizado, lógicamente toda la infraestructura de alumnos y profesores que tiene el Ezequiel González irá al Instituto de San Lorenzo, en principio toda la rama sanitaria de formación profesional, madera y mueble también, y en principio también pues podrá dar servicio a toda la zona del barrio San Lorenzo, posiblemente la Lastrilla. Habrá que ver en ese momento cómo está la admisión, cómo está también la distribución del alumnado, etcétera, etcétera. ¿Y hay planes para el instituto, el actual Ezequiel González? En principio vamos a ver si podemos avanzar con el de San Lorenzo y luego vemos qué podemos hacer con el Instituto de Ezequiel González. Es un instituto muy antiguo, cualquier salida que se le quiera dar pasa por una remodelación integral, pero a ti como a mí se nos ocurren muchas soluciones, por ejemplo, ser escuela de idiomas. Que es una posibilidad que se ha barajado desde siempre, ¿no? De hecho, somos, creo que la única provincia que no tiene un edificio propio de escuela de idiomas, y yo creo que ya va siendo hora de que lo podamos tener, y esa puede ser una oportunidad perfecta de reutilizar el Instituto de Ezequiel González como escuela de idiomas. Pero primero, paso a paso, y vamos con el Instituto de San Lorenzo. ¿Y se lleva el nombre? O sea, el Instituto Ezequiel González
se lleva a San Lorenzo o va a ser instituto. Claro, es que llevamos tantos años hablando del instituto de San Lorenzo que, claro, el Ezequiel González, Sí. ahí cómo lo vamos a resolver, o también tiene que ver con el tejado y un poco con los... Yo creo que si me preguntas por mi opinión, ya no como director provincial, sino como docente, yo creo que debería llevarse el nombre. O sea, que nos vamos a tener que desacostumbrar a lo de Instituto de San Lorenzo, que ya se ha quedado para los restos. Perdona, Marcelo. ¿De qué terminaremos llamándolo Instituto? Sí, sí, me temo que Seguramente. Ezequiel González De hecho, va a tener que hacer un esfuerzo. se sigue llamando maestría. Sí. Maestría, Sí, sí, efectivamente. sí, efectivamente. Es decir, O el poli al María Moliner, o sea que sí. Cuesta, somos de tradición. Sí, estábamos hablando ahora de la formación profesional, de ese futuro centro de San Lorenzo. Yo quería saber un poco cuál es un poco el camino que va a seguir la provincia en ese ámbito, teniendo en cuenta de que ya hay iniciativa privada que va a implantar la formación profesional, como el Colegio Claret. Ya no sé, en ese sentido, ¿cómo afrontan ustedes la llegada de la iniciativa privada a la formación profesional? Bueno, en el ámbito de la formación profesional estamos viviendo un momento de cambio. Hay una nueva ley de formación profesional del año 2022 que ya se está implantando en todos los centros de la comunidad y en todos los centros de España. No ha sido nada fácil el cambio de normativa, porque implica, entre otras cosas, un cambio de todos los currículum, de todos los ciclos formativos. Y yo creo que en ese sentido hay que reconocer el gran trabajo que se han hecho tanto en los servicios centrales de la Consejería como en la Dirección Provincial, y por supuesto también en los centros educativos, para poder implantar, y estamos en ello, esta nueva normativa, con dificultades, como es cualquier momento de cambio, pero yo creo que con mucho éxito. Esta nueva formación profesional viene vinculada a la dualidad, es decir, se remarca la importancia que tiene la empresa como lugar de formación, la escuela y la empresa y la escuela. Y yo también, siempre que hablo de formación profesional, me gusta agradecer el trabajo, la labor que hacen todos los empresarios organizados a través tanto de la Cámara de Comercio como de la FES, para abrirnos las puertas de sus empresas, para abrirnos las puertas de sus casas, para que nuestros alumnos puedan formarse en esos establecimientos, en esas empresas que por otra parte también demandan personal cualificado, y nosotros estamos en la obligación de facilitárselo, ¿no? La formación profesional, dice el eslogan, es un itinerario de éxito. Actualmente el número de alumnos de formación profesional no deja de crecer. En este último curso un 2,7, casi un 5,5 en los 5 últimos años. Es unos estudios, vamos a decir así, que están de moda, pero no es casual. Es un tipo de estudio que tiene una gran empleabilidad. Es un tipo de estudio que fija población. 9 de cada 10 alumnos que obtienen el título de formación profesional se quedan trabajando en Segovia. Permiten, por tanto, conformar, digamos, su vida familiar y personal en la ciudad. Y yo creo que es un valor que desde la Consejería se quiere fomentar y se sigue fomentando con la apertura de nuevos cursos, con la apertura de nuevos ciclos formativos. Este curso que estamos viviendo se han abierto 5 nuevos ciclos formativos, y esa va a ser, digamos, la dinámica o el objetivo en los próximos años, es decir, seguir incentivando la formación profesional, como digo, como una salida de éxito. En cuanto a los ciclos formativos, digamos, privados que se han autorizado en el Colegio Claret, hay que recordar también que Segovia es la única provincia de toda Castilla y León donde no existe una oferta privada de formación profesional. Por tanto, antes o después esa iniciativa tenía que llegar. Y en este caso, como en cualquier otro, si un ciudadano, si una empresa, si un particular solicita a la Administración una licencia, una autorización, y cumple con la normativa que estipula esa autorización es un acto debido, por tanto hay que dársela. Otra cosa es que después se ponga en marcha y en las condiciones en que se ponga en marcha. Yo creo que la competencia siempre es buena. Y una vez que está esa competencia, los alumnos o las familias tendrán que elegir por la opción que más les guste. Pues perdona, Marcelo, Sí, es que hemos disculpa. llegado al ecuador del programa, así que hacemos un breve descanso y enseguida regresamos. Retomamos el tema de la formación profesional en unos minutos.
Continuamos en Enfoque Segovia. Esta noche hablamos con el director provincial de Educación. Justo antes de la publicidad estábamos hablando de formación profesional y tenía la palabra Marcelo. Sí, quería abundar en cuanto a lo que acababa de decir el director provincial de esa formación dual en educación, en formación profesional, la importancia que tiene, pues eso, hacerla compatible con las necesidades de las empresas. Pero, sin embargo, en sectores, por ejemplo, estoy pensando en automoción o en construcción, hay muchas familias profesionales que son muy demandadas y que encuentran muy poca cobertura por parte del ámbito formativo. Yo no sé en este sentido si en Segovia también tenemos esas carencias y cómo se está resolviendo esta situación. En principio, esas familias a las que te hace referencia, igual que otras que hemos hablado antes, también como el ámbito sanitario o como el ámbito de la informática, suelen ser familias con una demanda importante. Son familias con una salida importante también. Cerca del 96% de esos estudiantes tiene empleo una vez que acaban las prácticas, incluso en la propia empresa donde hacen las prácticas. Pero sí que es cierto que hay que hacer, yo creo que entre todos, una labor de pedagogía. Yo siempre digo también en los actos que voy a hablar de formación profesional que la FP tiene que sacudirse definitivamente ese manto que hacía de ella la hermanita pobre de la enseñanza educativa, no solo desde el ámbito educativo, sino desde el ámbito social. Es decir, las familias tienen que entender que la formación profesional es una salida tan digna, o mejor, y seguro, con una mayor empleabilidad que la enseñanza universitaria. Y mientras eso no se consiga, pues todavía va a haber ciertas reticencias a que los alumnos o que algunos alumnos cursen formación profesional. Este es un reto en el que se trabaja desde hace muchos años ya, ¿no? Se trabaja en los centros a través de los servicios de orientación, que hacen un trabajo excelente, enfocando, dirigiendo las salidas que tienen los estudiantes cuando tienen que tomar esas decisiones, es decir, cuando acaba la educación secundaria en el caso de los ciclos de grado medio o el bachillerato en el caso de los ciclos de grado superior, y estamos viendo también muchos alumnos que van a su enseñanza universitaria, titulan como universitarios y después vuelven a la formación profesional. Ese circuito a la inversa, digamos, también le estamos observando. Y este nuevo modelo, centrado en ese modelo dual, ¿sí va a dar respuesta a la demanda del mercado laboral? Nosotros, cuando estamos con los empresarios, ellos nos demandan profesionales, técnicos, cualificados. Y la obligación del sistema educativo es proporcionar a la empresa y por lo tanto a la sociedad ese tipo de trabajadores. Y qué mejor manera de formar a trabajadores especialistas y técnicos que en el lugar donde tienen que trabajar, que es la empresa. Por eso yo creo que uno de los grandes logros de esta nueva formación profesional es precisamente la dualidad y el hacer que la empresa se convierta en una extensión más de la escuela. ¿Y sabemos ya qué nueva oferta va a haber para el próximo curso en Segovia? Nosotros solicitamos a la Dirección General de FP una serie de nuevos ciclos distribuidos por toda la provincia, y es la propia Dirección General la que autoriza. Hasta que esa autorización no llega, pues evidentemente sería yo creo que poco apropiado por mi parte decir qué ciclos se van a implantar o no sin esa autorización. Y hablamos también de centros donde se habla más de profesiones relacionadas con el terreno, con el sector primario, con la ganadería, con la agricultura, con la capacitación forestal. Segovia también tiene esos centros que no sé si viven un momento también dulce de moda o ahí es más complicado, y también se está haciendo una tarea por explicar a los jóvenes que el sector primario también tiene grandes atractivos. Bueno, los centros a los que estás haciendo referencia, tanto la Escuela de Capacitación Agraria de Segovia o la de Coca, aunque tenemos nosotros parte del profesorado, son competencia de la Consejería de Agricultura, no son nuestros, ¿vale? Pero sí que te puedo decir que funcionan perfectamente, que tienen un nivel de alumnado muy importante, que yo creo que la concienciación por parte de esos alumnos de que el campo, la agricultura y la ganadería tienen futuro, y a través de ese tipo de estudios yo creo que buscan precisamente el conseguir ese futuro en sus lugares de nacimiento, en sus pueblos, en sus lugares de arraigo. Y de la oferta que hay en Segovia hay evidentemente, supongo, ¿no?, ciclos más demandados y ciclos en los que es difícil cubrir plazas. Hay ciclos muy demandados, lo he dicho antes, por ejemplo la rama sanitaria, por ejemplo todo lo que tiene que ver con la informática, con la telemática, con la mecánica. Son ciclos que tienen una demanda muy alta, porque tiene una empleabilidad muy alta también, y luego hay otros ciclos pues que tienen una empleabilidad menor,
y que tienen también una demanda menor. Llama la atención que en Segovia la escuela o los ciclos relacionados con la hostelería son ahora menos atractivos. Nosotros la escuela de hostelería la tenemos centrada en el Centro de Formación Profesional Felipe VI y tiene unas instalaciones excepcionales. Si no las conocéis, yo os invito a que vayáis porque es realidad. Y unos profesionales también excelentes. Es cierto que tendrían que tener mucho más alumnado del que tienen, y más en una ciudad que vive del turismo y la hostelería como es Segovia. Y no es menos cierto que yo creo que en ese sentido el sector hostelero tiene que hacer una repensada, ¿no?, sobre qué tipo de personal contrata. Es decir, un camarero que tiene una formación, que tiene una titulación, que sabe de aquellas cuestiones básicas de su propio trabajo, yo creo que tiene que tener un reconocimiento salarial por encima de aquel que no lo tiene. Y mientras eso no ocurra, pues lógicamente a lo mejor si yo voy a cobrar lo mismo que tú con título y yo sin él, pues a lo mejor no es necesario estudiar ese título de hostelería. Y ese talento ya formado en esas disciplinas de la cocina, de sala, de las diferentes especialidades de hostelería, es que se acaba marchando, acaban siendo tentados por otras ofertas fuera de nuestra Evidentemente, capital. como los titulados son muy pocos, se los rifan, eso es verdad. Y aquellos profesionales que salen, como digo, del Centro Felipe VI, formados, me da igual, en servicios de barra o en cocina, son absorbidos por los propios hosteleros segovianos prácticamente de inmediato. Me gustaría hablar ahora, si me lo permite, un poco de la diversidad educativa, de esos alumnos que llegan a los centros educativos con necesidades especiales por sus circunstancias físicas, por sus circunstancias de toda índole. ¿Cómo se trabaja desde la delegación para esa atención a la diversidad? Porque muchas veces llegan a las redacciones de los periódicos pues quejas de familias que dicen que no reciben la atención necesaria para su hijo que tiene una discapacidad o algún tipo de deficiencia. ¿Cómo se trabaja en ese sentido? Bueno, uno de los logros, o un logro más del modelo educativo de Castilla y León, es que intentamos que nadie se quede atrás. Es decir, estamos en un mundo globalizado y cada vez nuestras aulas son reflejo de esa globalización, ¿no? En ese sentido, yo creo que los resultados que tenemos en educación tienen mucho que ver también con esto que yo estoy diciendo. Uno de los grandes inventos, por así decirlo, que ha tenido la Consejería en los últimos años es el programa de éxito educativo, es decir, un programa de apoyo para aquellos alumnos que tienen dificultades en tercero o cuarto de primaria o primero o cuarto de ESO, en aquellas materias que son trascendentales, matemáticas, lengua, también inglés. Esas clases de refuerzo, cuando empezaron, se comenzaban a impartir en el mes de enero, después de Navidad. Ya llevamos, creo que son 3 cursos, que prácticamente empieza el curso en el mes de septiembre y en octubre ya tenemos el programa de éxito educativo que está visto, que tiene grandes resultados, sobre todo, como digo, en esos alumnos que tienen dificultades. Tenemos programas de acompañamiento, tenemos también programas de apoyo a aquellos alumnos de altas capacidades, con programas y con actividades extraescolares que se desarrollan fundamentalmente los fines de semana, vinculado con la matemática, la astronomía, la robótica. Es decir, que damos salida o nos centramos tanto en aquellos alumnos que quedan por detrás como en aquellos alumnos que destacan. ¿De acuerdo? Y luego, en el día a día, pues todos los centros que así lo demandan y que los alumnos tienen ese diagnóstico, están dotados de personal de apoyo, llámese PT, llámese AL, cualquier tipo de personal para que esos alumnos con esas dificultades tengan, digamos, una vida normal dentro del centro como el resto de sus compañeros. En cuanto a otros servicios que ofrecen los colegios, hemos hablado del tema de los madrugadores, continuadores. En la provincia de Segovia, ¿qué radiografía podemos hacer de estos servicios que también se ofrecen en los colegios? Porque yo lo comentaba esta mañana, yo comparto la hora de entrada a trabajar con muchos niños, mochila a la espalda, que les veo más despiertos que yo misma. Bueno, yo creo que los servicios complementarios que tenemos en los centros educativos
educativos son esenciales para poder conciliar. Es decir, los padres trabajan y los niños hay que buscarlos un acomodo, no solo el estrictamente escolar, sino tanto antes de la jornada lectiva como después de la jornada lectiva. Cuando antes decía que estamos preparando el curso escolar, también estamos preparando el curso escolar en el ámbito de los servicios complementarios, comedores, transporte, madrugadores, tardes en el cole, releo y no sé cuántas cosas más, ¿no? Para que nos hagamos una idea de cuáles son los datos, en la provincia de Segovia tenemos 166 rutas de transporte, que cada día mueven a unos 4.500 alumnos. Tenemos abiertos 48 comedores escolares. Este último curso, en el que estamos ahora, hemos abierto comedores en Cuéllar, concretamente en La Villa y en San Gil. 48 comedores que dan de comer cada día más, o a casi 4.000 alumnos. Son casi 900.000 raciones de comida en todo el curso escolar. Y eso necesita de una infraestructura que funciona razonablemente bien. Yo no dejo de reconocer el trabajo que hacen tanto las empresas concesionarias como todo el personal que trabaja en los centros y en los servicios de transporte para garantizar estos servicios complementarios, que se unen también a esos otros programas a los que tú hacías referencia, tanto a primera hora de la mañana, los madrugadores, como a aquellos alumnos que por las necesidades de los padres tienen que quedarse en el centro más allá de la hora lectiva con las llamadas tardes en el cole. Y en cuanto a comedores, ¿va a haber alguna novedad el curso que viene? Porque en algunos municipios se le demandaba ya el curso pasado. El tema de los comedores es algo que está totalmente tasado. El año pasado tuvimos una serie de solicitudes, se ha implantado en La Villa y en San Gil, en los dos en Cuéllar. Desde que yo estoy, se han implantado, por ejemplo, en Cabezuela, en Balsaín, en Bernuy, en Abades. Han sido ejemplos de comedores que funcionaban. Y todos esos comedores, en muchos casos, eran puestos en funcionamiento bien por las AMPAs o bien por los ayuntamientos para hacer frente a esa necesidad que tenían los padres. Es decir, había una necesidad evidente. En cualquier caso, cuando un centro quiere solicitar un comedor, tiene que solicitarlo en el mes de enero. Siempre en el mes de enero del año en curso. Una vez que la solicitud está, hay que elaborar dos informes, uno del área técnica y otro del área de inspección. Los dos informes tienen que ser positivos. Si uno de los dos informes no es positivo, el proceso se termina. Si esos dos informes son positivos, se manda a la Dirección General y es la Dirección General la que decide finalmente la apertura o no apertura del comedor escolar. En este curso que estamos actualmente, en este mes de enero, se han solicitado 3 comedores. Mozoncillo, Navas de Oro y no sé cuál es el otro, Madrona creo que es. Las solicitudes se han mandado a la Dirección General con los correspondientes informes y cuando la Dirección General decida si hay que abrirlos o no hay que abrirlos, pues nos pondremos manos a la obra. Estos días veíamos en algún medio de comunicación la intención de la Comunidad de Madrid de eliminar de la enseñanza el tema de las tablets, o limitarlo por lo menos a determinados rangos de edad o de unas determinadas horas. Yo no sé en ese sentido qué le parece esta medida y sobre todo si en Castilla y León hay algo parecido en mente. Bueno, nos vamos a poner a analizar lo que hace otra comunidad autónoma, lo mismo creamos un problema de convivencia. Pero bueno, la Comunidad de Madrid es cierto que está regulando. La norma todavía no ha salido, vamos a ver cómo queda después en el papel, o va a regular el uso de las pantallas, de las tablets, de los móviles en la enseñanza. En concreto, o focalizando esa actuación tanto en la enseñanza infantil como en la enseñanza primaria, reduciendo el número de horas que los niños de manera individual pueden estar haciendo uso de esas pantallas o de esos dispositivos en el aula. No podemos poner puertas al campo. Es decir, las nuevas tecnologías han llegado para quedarse. Uno de los grandes logros que se consiguió con la pandemia fue precisamente el ponernos al día desde el punto de vista tecnológico, también a los colegios. Y nosotros, en nuestros centros, se ha hecho un esfuerzo enorme para poder actualizar los centros y también al profesorado a estas nuevas tecnologías. Por tanto, las nuevas tecnologías han llegado para quedarse. Nosotros tenemos un móvil en la mano, cuando no dos, y los alumnos también. Cuando se abre un debate de esta envergadura, siempre hay partidarios y siempre hay detractores.
Pero como decía Aristóteles, seguramente la virtud está en el punto medio. Las nuevas tecnologías por sí no son malas y son compatibles perfectamente con el bolígrafo, con el cuaderno, con los dictados y con toda, digamos, la enseñanza tradicional. El problema es conjugar esas dos realidades. Y yo creo que cualquier norma que se quiera aprobar en ese sentido tiene que conjugar esas dos realidades, es decir, cuestiones básicas que tiene que aprender un niño, a leer comprensivamente, a no cometer faltas de ortografía, lo básico, pero también no se le puede meter en una burbuja ajena a esas nuevas tecnologías. Ha hablado usted precisamente de la pandemia. Ahora se cumplen 5 años de los peores momentos de la pandemia en Segovia. ¿Cómo recuerda aquel tiempo en el que se cerraron los colegios, en el que se tuvo que organizar todo para sustituir las clases presenciales? ¿Y qué conclusión positiva se puede sacar? Ha dicho, nos pusimos las pilas con las nuevas tecnologías y eso ahora evidentemente es un trabajo hecho, ¿no? Bueno, yo tomé posesión el 28 de octubre del año 19. Prácticamente el primer trimestre ya estaba finiquitado, llegarán Navidades, todo es alegría y diversión, y a la vuelta de Navidades comienza el run run. El día 13 de marzo llega la orden de cierre de las aulas. Yo cuando leí esa orden dije, esto no me está pasando a mí, porque no se cerraron las aulas prácticamente ni en la guerra. Esos meses hasta el final de curso, quedaba ya pues 2 o 3 meses para final de curso, digamos que el trabajo estaba casi hecho. Es verdad que tuvimos que buscar soluciones imaginativas, desde repartir tarjetas SIM a aquellos alumnos que no tenían conectividad o tarjetas monedero para que pudieran canjearlas por raciones de comida a aquellos alumnos que eran carenciales y que hacían uso del comedor, bueno, una serie de circunstancias, pero bueno, se terminó el curso razonablemente bien. A la vuelta del verano empieza el primer curso, vamos a llamarle COVID, y ese curso fue realmente complicado. Fue el curso del 1,5 metros, de las mascarillas, de los medidores de CO2, del gel hidroalcohólico, de las pruebas PCR, de cerrar aulas una detrás de otra, un día sí, 2 también. Hacíamos referencia antes también a los CECOPI, ese órgano de control con la delegación, con el entonces delegado Mazarías, que teníamos todos los martes, y donde todo eran malas noticias, eran cierres de aulas, eran muertos, era una situación bastante complicada. Sin embargo, yo creo que salimos bastante reforzados, no solo desde el punto de vista tecnológico, que ya lo he dicho antes, sino también desde el punto de vista académico. Castilla y León, y esto es algo que yo también me empeño en decir una y otra vez, fue la única comunidad autónoma que mantuvo la enseñanza presencial en todos los niveles educativos durante ese curso escolar. Había otras comunidades que los niños iban un día sí, 2 no, media clase un día, media clase el otro, es decir, eso era así, ¿no? Y ese éxito yo creo que se debe fundamentalmente al trabajazo que hicieron los equipos directivos y los docentes, y también las familias y los alumnos, que estaban perfectamente concienciados de lo que nos estábamos jugando. Y yo creo que es un éxito, como he dicho, colectivo, que algún día alguien tendrá que reconocer, y que de hecho se reconoce, yo creo que también de manera indirecta, en el informe PISA que se publica en el año 22, donde Castilla y León, a diferencia de otras comunidades, ocupa los 3 primeros puestos en las 3 competencias que se evalúan. Y seguimos ahí, ¿no? Seguimos ahí, no ha habido otra publicación de informe PISA, pero el último informe PISA, tanto en la competencia matemática como en la competencia científica como en la competencia lectora, sitúa a Castilla y León a la cabeza de la enseñanza en España. Si fuéramos un país independiente, la enseñanza de Castilla y León, el sistema educativo de Castilla y León, estaría entre los 10 primeros del mundo, y yo creo que podemos decir con orgullo que tenemos la mejor educación de España, pero es que además tenemos que creérnoslo. Porque nosotros, como somos castellanos y no sé, somos de esta manera de ser, parece que las cosas son así y siempre son así, y no es verdad. Si estos datos seguramente los tuviera otra comunidad autónoma, hubieran abierto telediarios y periódicos un día y otro día. Y aquí ha pasado la noticia como tal cosa, pero yo creo que es un éxito rotundo, como digo, del buen funcionamiento del sistema educativo de Castilla y León, que es un éxito, como he dicho antes también, colectivo. No solo de las políticas que desarrolla la propia consejería, sino también de todos los docentes, de todos los equipos directivos y del conjunto de la comunidad educativa.
Volviendo al tema de la pandemia, también se habló mucho de las edades a las que mucha gente le pilló la pandemia y se puso en manifiesto las necesidades en salud mental, en trabajar en ese bienestar también, no solamente de salud física, sino también de salud mental en los colegios, en los institutos. También se aprendieron cosas y se han quedado implantadas. Bueno, yo creo que los problemas de salud mental existían antes de la pandemia. El problema es que la pandemia los ha agudizado o los ha multiplicado. Y esos problemas de salud mental que están en la calle, en el conjunto de la sociedad, también están en los colegios y en los institutos, en las escuelas, ¿no? Porque las escuelas no dejan de ser un reflejo de lo que hay en la calle. Y visto esto así, desde la propia consejería, prácticamente desde el minuto 1 se puso en marcha un plan de salud mental consistente en reforzar sobre todo las plantillas de los departamentos de orientación, tanto de profesores de atención a la comunidad como de orientadores. Se contrataron más de 25 orientadores nuevos para los centros de Segovia solo. ¿Para qué? Pues para que estén vigilantes y para que ante cualquier circunstancia, ante cualquier observación de un alumno que tenga o que manifieste o que sepamos que tiene cualquier tipo de dificultad en este sentido, pues atajar el problema cuanto antes. Nos quedan un par de minutos, pero sí me gustaría preguntarle por algo que ha preocupado mucho en muchas familias en Segovia al inicio del curso, y es la nueva EBAU, porque nos contaban los propios estudiantes que los profesores todavía no sabían cómo prepararles y no sabían si el tiempo y el esfuerzo que estaban invirtiendo realmente iba encaminado a la prueba que van a tener que realizar dentro de solo unos meses. Bueno, la prueba EBAU ahora se llama PAU, pero vuelve a ser PAU. Da lo mismo, vuelve que a la mismo PAU. Da, vuelve a ser PAU. Es un debate que siempre a estas alturas del curso aparece, porque la tenemos a la vuelta de la esquina y que afecta a los alumnos de segundo de bachillerato, que afecta lógicamente también a los docentes y que afecta también a las familias de esos alumnos que sufren con ellos lo que es un segundo de bachillerato, que para los que no tienen hijos en esa edad, pues ya les digo yo que es bastante complicado. En cualquier caso, la prueba de acceso a la universidad debería ser única. ¿Y por qué debería ser única? Porque el distrito universitario es único. Es decir, un alumno de Canarias, de Sevilla o de Albacete opta a las mismas plazas que un alumno de Segovia. Por tanto, si todos optamos al mismo distrito universitario, todos tenemos que tener las mismas oportunidades. Y la única manera de garantizar las mismas oportunidades es con un examen común. Esto es así. Como el Ministerio no desarrolla esa prueba común para las 17 comunidades autónomas, lo que teníamos hasta ahora son 17 modelos distintos de EBAU o de PAU para acceder a un solo distrito universitario. Por esa razón, las comunidades gobernadas por el Partido Popular pactaron no una EBAU común, pero sí una EBAU lo más parecida posible. Lo más parecida posible las fechas. Este año van a ser 3, 4 y 5 de junio. Lo más parecido posible en los tiempos, 90 minutos. Lo más parecido posible en el examen, un examen único con una optatividad mínima, con preguntas abiertas o cerradas. Una EBAU similar en cuestión, por ejemplo, de la penalización de las faltas de ortografía, es decir, que la mayor parte de los alumnos, en concreto un 70% del alumnado de segundo de bachillerato, va a tener una prueba prácticamente similar, que yo creo que es un avance. Lo ideal sería una prueba única, pero mientras no tengamos esa prueba única, la solución alternativa que plantean las comunidades, como digo, gobernadas por el Partido Popular, es una prueba lo más parecida posible, que yo creo que puede servir por lo menos por el momento. Y aquellas incertidumbres terminaron. Ya Sí, están sí, más sí. tranquilos dentro de lo que cabe los alumnos de bachillerato. Las fechas están convocadas, la fórmula del examen está convocada, las matrices, es decir, el modelo de examen están publicadas en todas y cada una de las asignaturas, y yo creo que en ese sentido la comunidad educativa puede estar tranquila. Pero repito, lo deseable sería una prueba única para la prueba de la antigua selectividad. Pues así hemos llegado al final de este Enfoque Segovia. Diego del Pozo, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Marcelo, Patricia, gracias también a vosotros. Gracias. Un muchas placer, gracias. buenas noches. Y gracias a todos ustedes por estar ahí viéndonos también esta noche en Enfoque Segovia. Buenas noches.